Muy buenos días para todos. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días. Buenos días, muchachos. Bueno, estaba dando unos minuticos porque todavía faltaba gente por conectarse. Creo que ya estamos la mayoría. Todavía creo que nos falta gente por conectarse. José, ¿te han escrito algo al grupo? ¿Algún compañero? No sé, creo que solo nos falta Dana o alguien más. No, profe, no escribió nadie. Ya voy a enviar un mensaje al grupo a ver. Listo, te agradezco. Bueno, de todas maneras vamos a dar inicio entonces a nuestra sesión número 14, perdón, número 15. Recuerden que el día de ayer lunes inició la semana número 8 del calendario académico, lo que quiere decir que esa semana número 8 es la mitad del semestre, ¿bien? De esas 16 semanas académicas. Entonces, vamos a dar inicio a nuestra temática del día de hoy, aunque antes de la sesión anterior donde hicimos la socialización sobre los modelos de enseñanza aplicados en el deporte, solo nos faltó por socializar el compañero Samir. Entonces, Samir, me gustaría darte el espacio antes de arrancar con la nueva temática del día de hoy para que puedas socializar tu actividad y pues entre todos le podamos hacer la retroalimentación respectiva. Samir, ¿nos estás escuchando? Samir, buenos días. José, ¿te pudieras comunicar con Samir por interno para ver que si tiene alguna dificultad? Porque aparece conectado, pero no está respondiendo. Entonces, pues es como si no estuviera. Listo, profe, ya le escribo. Te agradezco, vale. Mientras tanto, entonces voy a ir tomando la asistencia. Jorge Esteban, buenos días. ¿Estás presente? ¿Estás sin audio, Jorge? Ah, ok, Jorge, listo, bien, pero estás ahí conectado, no hay problema, vale. Me haces la pregunta por el chat con el tema de la plataforma. Pues la verdad, el problema viene desde el día jueves, creo que fue que empezó a fallar. Según la comunicación de la dirección del programa, estaban haciendo algunas mantenimiento en la red eléctrica por el sector de la universidad, o sea, sobre la carrera 13. Obviamente esto trajo pues algunos apagones, algunos inconvenientes, entonces no sé si de alguna manera u otra, ¿será que eso causó algún daño? Porque lo que se me hace extraño es que la plataforma de Moodle no esté funcionando, pero la página sí esté cargando, porque se hablaba de el tema de los servidores que no tenían fuente eléctrica. Entonces, pues no he recibido ninguna otra comunicación, Jorge. Se supone que están trabajando en arreglar esa situación, ¿vale? Entonces, pues esperemos a que, ojalá, Dios quiera, esta semana ya se solucione ese tema, porque si nos quedamos sin plataforma de móvil y sí hace bastante falta. Entonces, pues, la recomendación es de pronto a estar pendientes, estar revisando. Yo todos los días estoy revisando, pero no, pues no ha funcionado. Y efectivamente, pues cuando empiece a funcionar de pronto pasar el voz a voz con los compañeros, de pronto el que ya pueda ingresar, pues avisarle a los demás para que ya tengamos acceso a Moodle. Esperemos que esta semana se solucione ese tema. De lo contrario, pues seguiremos
Bueno, ustedes no habían tenido una actividad de consulta, pero hoy sí vamos a dejar una actividad complementaria. Entonces, digamos que es de aquí al viernes. Si no se ha solucionado el tema de la plataforma de Moodle, pues debemos hacer la entrega a través de mi correo institucional. Bien, o sea, me envían el trabajo al correo institucional y la idea es que esta situación, esta dificultad de la plataforma de Moodle, pues no afecte, no interrumpa nuestras actividades académicas. Bien, entonces tratar de... Porque otra solución que tal vez estaba pensando era en crear una carpeta en un Drive y que todos carguemos ahí el archivo. Entonces, digamos que eso también podría ser una alternativa. Entonces, ahorita al final de la clase tomamos la decisión. Si la creamos, de pronto con ayuda del monitor, que sea el que cree la carpeta y los demás cargamos los archivos ahí, o si dejamos que todos enviemos al correo institucional. El tema es que el correo mío pues se está saturando porque todas las asignaturas me están enviando actividades, pero bueno, no hay ningún inconveniente. Si esa es la solución, pues tenemos es que buscarle soluciones a la situación. Sí, señor. Bueno, entonces Jorge sí está. William Javier, buenos días. ¿Estás presente? Buenos días, profe, sí, señor. Buenos días, William. Listo. Dana Fernanda, ¿ya se conectó? No, no ha llegado Dana, ¿verdad? No, profe, no ha llegado. Listo. José, sí está. Cristian Camilo, también por ahí ya me saludó. Buenos días, profe. Amir Fernando, ¿ya? ¿Da señales de vía de comunicación Samir o no? Nada, no No, comunica profe, ya le nada con él. escribí nada. No hay problema. No está presente porque pues estar conectado y no participar, no hablar, nada, no es como si no estuviera presente. Elton Duan, buenos días. Buenos días, profe. Presente. Listo, bien Elton. Vale, entonces ya tenemos aquí asistencia. Listo. Bueno, entonces, lamentablemente, pues Samir no nos pudo socializar su actividad. Entonces vamos a continuar nosotros con nuestra temática para el día de hoy. Les voy a proyectar en pantalla el material, las diapositivas preparadas para hoy. Por favor, me confirman cuando ya lo puedan visualizar. Espera, profe, que ahí Samir escribió que sí le podía enviar el link, que sí, efectivamente le sacó de la clase. Listo, espérame un segundo. No, dile que vuelva a ingresar, es que no necesita el link. Dile que vuelva a ingresar. Dale, ya le digo. Listo.
¿Me confirman si ya pueden Profe, visualizar el señor José? le envié el link y él envió un pantallazo donde dice que el código net de esta llamada no se puede usar. Dile que ingrese con otro usuario, porque posiblemente por lo que estaba conectado con otro usuario. O sea, si estaba, por ejemplo, con el institucional, pues que entre entonces con el personal, pero que pruebe con otro Listo, usuario. listo. ¿Me confirman entonces? ¿El material ya está siendo visualizado en sus pantallas? Sí, señor, sí, señor. Listo. Gracias. Bueno, entonces hoy vamos a hablar, o nuestra temática para el día de hoy para abordar, va a ser relacionada con la aplicación de los modelos básicos de la planificación deportiva. Entonces, de esos modelos básicos, me gustaría escucharlos a ustedes antes de abordar esa fundamentación teórica. ¿Qué conocen ustedes de modelos básicos? ¿Conocen algún modelo, algún autor, alguna estructura? ¿Es conocida por ustedes? Los escucho. No, no, yo no. Bien, en el caso de Elton, no. Listo, Jorge nos escribe por el chat, modelo tradicional de Matveev. Muy bien, Jorge. En el caso de Cristian, ¿conoces algún modelo, Cristian? Profe, sí, el tradicional de Mathieu, que El de es Matveev que cuando... acaba de nombrar Jorge. ¿Algún Sí, otro profe. diferente a ese? Mm, es que no me acuerdo, uno que salió hace poco, que es un modelo como integral, pero no me acuerdo bien el nombre. Sobre todo se utiliza para el trabajo de gimnasio, ahorita esa modalidad del fútbol, trabajo funcional de todo el cuerpo, es que no me acuerdo bien el... ¿Pero es un modelo de planificación, seguro? ¿O un Sí, sí, método? voy a revisar. Ah, bueno, hay que Es que, revisar. ojo, Yo creo que es sí, un método. exacto, exacto, porque es que debemos empezar por aclarar y definir qué es un modelo y qué es un método. Entonces, ojo, un método es la forma como yo entreno, como yo me organizo, como yo desarrollo las capacidades físicas. Y el modelo de planificación deportiva es esa estructura que se le da a los periodos, a las etapas, a los ciclos de preparación del deportista, ¿listo? Buscando un objetivo en común, ¿vale? Entonces arrancamos por esa definición para tener clara. Señor José. Me acordé de uno, pero no sé bien de qué trata. Creo que lo vimos el semestre pasado. Y es modelo en bloque, creo. Modelo en bloque, sí, también existe algún modelo por bloque, sí. Claro que ese tiende a ser un poco más contemporáneo, ¿no? Hoy vamos a hablar más de los tradicionales y su respectiva, vamos a ver algunos ejemplos de estructura aplicados. ¿Bien? No se me alarmen si de pronto, no, pero no conocemos eso porque pues estamos en ese proceso. Seguramente si seguimos este camino, pues van a ir conociendo conmigo los diferentes modelos de planificación. Ustedes saben que yo tengo a cargo toda la línea de entrenamiento. Yo creo que este debe ser Samir, que está intentando ingresar. Entonces, Profe, ya me acordé de algunos, no sé si esté bien estos. Eh, el de bloques por Bergonzowski, el sí, ese. ATR, Insurir Kevering y microestructura. Sí, ¿Sí? claro, pero estos entonces son más contemporáneos. Digamos que esos modelos básicos serían los tradicionales, o sea, los que están de la mano con Matveev. ¿Listo, Cristian? Listo, sí, ¿Qué señor. quiere decir? Que esos que acabas de nombrar son un poco más adelante en cuanto a la evolución histórica. Bueno, entonces, eh, ya está por aquí conectada Dana. Dana, buenos días.
Profe, buenos días, hablas con Samir. Estoy conectado de un usuario que sale Magali. Sí, Samir, sí, te acepté. Es que cuando iniciamos la clase te estaba haciendo varias preguntas, pero no me respondías, Samir. O sea, me aparecías conectado, pero no nos comunicabas nada. Es que yo estaba conectado, pero no salía nada, ni nada, sonido, nada, no, nada. Y de un momento a otro me salió el pantallazo, yo lo envié Sí, ahí y no. posiblemente tenías alguna dificultad, por eso digamos que te tuve que sacar de la reunión para que te volvieras a conectar. ¿Listo? Sí, estoy conectado de otro usuario, profe, entonces, Listo. Porque te había dado la... No, no importa el usuario, lo importante es que estés conectado y estés siguiendo la clase. Ya listo, hice profe, sí, la, sí. ya hice la toma de asistencia también, entonces ya hago la respectiva rectificación ahí con Dana también. Bueno, ahorita en un rato te voy a dar nuevamente el espacio, Samir, porque tú eres el único que no ha socializado la actividad de la sesión anterior porque no asististe. Bueno, Sí, profe, por lo mismo, por lo de la plataforma y eso, y yo envié un mensaje ahí que no podía, profe. no, pero es que el trabajo no había que entregarlo por plataforma, era el correo institucional, como lo entregaron todos Sí, sus compañeros. sí, Creo yo que lo tú lo envié, profe, entregaste. también. Yo lo Sí, tú envié, lo sí, señor. entregaste, pero no ingresaste a la clase. Ese fue el tema. Sí, cada uno Ah, entregó su trabajo y lo socializó en clase. ¿Listo? listo, profe. Vale. Bueno, entonces vamos a continuar con nuestra temática del día de hoy, como les venía comentando, sobre esos modelos básicos de la planificación deportiva. Tenemos entonces que el incremento de los conocimientos que la experiencia práctica iba aportando al mundo del entrenamiento permitieron a los técnicos deportivos perfeccionar la forma en que se debían estructurar las cargas de trabajo, creando unos prototipos de planificación deportiva que aún hoy en día se siguen implementando. Muchos de ellos se siguen utilizando, sobre todo en cuanto a la estructura para darle forma a esa planificación deportiva. Entonces, en esta figura que tenemos un organigrama resumen de los modelos tradicionales de planificación del entrenamiento. Entonces, clave tener en cuenta el modelo tradicional de Matveev, que fue el primero que empezó a tener una estructura, unas características, ya vamos a ver en qué consistían. Luego viene el modelo de péndulo, el modelo de Arosiev, luego viene el modelo de altas cargas o intensivos como los de Boroviev y Peter Teichin de escuela alemana. ¿Listo? La mayoría de ellos son de el bloque soviético. Entonces, ya estos modelos tienen, el primero de Matveev fue alrededor de 1955 y 1960. Entonces ya tiene varios años de ser estipulados, de ser creados. Bueno, entonces, Matveev, vamos a conocer un poco de Matveev, considerado el padre del entrenamiento deportivo o de la planificación del entrenamiento deportivo, precisamente por eso, por ser el primero o uno de los primeros, porque antes de ellos también hubo unos precursores que aportaron mucho a esa evolución de la planificación deportiva, pero más bien fue el primero que empezó a plantear unos ciclos, unas etapas, unos periodos, y empezó a decir, vea, esta es la manera como yo lo he trabajado, he tenido estos objetivos, he logrado estos objetivos, estos deportistas, eh, empezando a formar deportistas olímpicos, campeones mundiales, etcétera, y de allí empezaron a surgir las demás modelos, dependiendo pues de las disciplinas deportivas y el autor que los plantea. Entonces, especialista en el campo de la teoría del entrenamiento deportivo, padre de la unificación tradicional de la escuela rusa. Matveev entonces plantea dentro de su modelo 3 etapas o 3 periodos principales, que sería el periodo preparatorio, donde hay una adquisición de la forma deportiva, el periodo de competición, donde hay una estabilización o mantenimiento de esa forma deportiva, y el periodo de transitorio, que hay una pérdida temporal de esa forma deportiva para poder volver a iniciar un nuevo ciclo. El objetivo del periodo preparatorio es sentar la base de la adquisición de la forma deportiva, acumulando capacidades motoras y coordinativas, multilaterales, desarrollo motor general. ¿Listo? Contenidos de trabajo en ese periodo preparatorio: volúmenes altos e intensidades bajas que seguirán permutando según se avanza
en sus dos fases, porque este periodo preparatorio se divide tanto en fase general y fase específica. Ahorita en la gráfica lo vamos a poder evidenciar de una mejor manera. En el periodo de competición el objetivo es el mantenimiento de ese estado de forma para lograr competir de la manera más idónea en la modalidad deportiva. En esa competición se supone que es el máximo rendimiento o ahí llega ese pico de rendimiento del deportista. Los contenidos son alternancias de los trabajos físicos en función de la duración, realizar puntualmente controles sobre el estado de forma. Y en el periodo transitorio, el objetivo es facilitar la recuperación activa, renovación de reservas de actuación. ¿Listo? Tiene que ver con sustratos energéticos, recuperación y regeneración de tejidos, etc. Y en cuanto a los contenidos, hay una mínima actividad para la restauración fisiológica o descanso activo para el deportista. ¿Listo? ¿Alguna duda o inquietud con estos periodos que acabamos de revisar? Cristian. Sí, profe, en el preparatorio nos mencionó que el volumen incrementa y la intensidad baja. O sea que en competición, ¿cómo sería ese tipo de cargas entre volumen e intensidad? ¿Se mantienen o una es más alta que la otra? No, en cuanto a la transición desde el preparatorio hacia la competición, en la competición lo que va a pasar es que va a aumentar la intensidad y baja el volumen. ¿Listo? Sin embargo, ahorita en una gráfica que tenemos más adelante, te voy a mostrar en la gráfica cómo se evidencia ese cambio. ¿Listo? Sí, profe. ¿Por qué? Porque ese periodo preparatorio, como primero tiene una fase general, donde los volúmenes son altos, las intensidades bajas, pero luego viene una fase específica o especial. Y allí ya empieza a haber ese intercambio. Entonces empiezan a aumentar las intensidades, se baja el volumen, llegando al periodo de competición con la intensidad lo más similar a la competencia, ¿listo? O a la actividad competitiva del deportista. ¿Vale, Cristian? Sin embargo, ahorita en la gráfica estoy seguro que lo vas a poder evidenciar mejor, ¿vale? Sí, señor. Listo. ¿Alguna duda, otra inquietud? ¿O esta información de los periodos es clara? Bien, Recuerden si profe. tienen... Listo, gracias, José. Recuerden si tienen alguna duda, me comentan. Bueno, vamos a ver entonces algunas características. Creo que alguien me estaba escribiendo. Listo. Al parecer, solo por saber, creo que Dana y Jorge, bueno, Jorge porque estaba recién llegando a la casa, me comentaba, pero Dana tampoco tiene audio, ¿verdad? Yo Porque ya veo que... tengo audio, profe. Listo, listo, Jorge ya, pero veo que Dana sí aún me sigue escribiendo, entonces... Listo, estás enfermita. No, no hay problema, Dana. Lo importante es que estés, cualquier cosa me vas escribiendo y yo le pongo cuidado. Sin embargo, los muchachos, si ven que Dana de pronto participa o algo, me avisan, porque como yo estoy en la pantalla de la presentación, a veces no estoy viendo el Meet, entonces por eso no puede que se me pase un poco. Bueno, entonces continuando, vamos a ver algunas características del modelo, de ese modelo tradicional de Matveev. Se considera a las condiciones climáticas como un factor a tener en cuenta al momento de realizar la planificación, debido a que las acciones que tienen en un estado funcional del organismo. Bien, entonces aquí ya se empieza a tener en cuenta las condiciones climáticas. ¿Qué quiere decir eso? Que Matveev empezó a plantear y a decir, bueno, durante el año de preparación del deportista no tenemos siempre el mismo clima. Algunas veces está haciendo más frío, otras está lloviendo, en otras ya tenemos el verano. Entonces, ahora, dependiendo de la ubicación geográfica donde se encuentre ese deportista o esa planificación donde se vaya a desarrollar, pues también debe tener en cuenta en qué zona geográfica se encuentra para tenerlo en cuenta dentro de esa planificación. Bueno, entonces, si yo planifico durante los 10 meses, 12 meses, bueno, ¿en qué meses va a llover o qué probabilidades hay de que esté la lluvia, de que esté el verano, de que esté el invierno, etcétera? Entonces, empieza a considerar esas condiciones climáticas como un factor importante y determinante en la planificación deportiva. ¿Listo? El segundo aspecto o característica define que el calendario de competiciones es sumamente importante al momento de planificar. Propone
que las competiciones más importantes deben concentrarse en un mismo periodo, deben ser justa y ordenarse por importancia y dificultad. Bueno, aquí lo que quería transmitir Matveev es que cuando usted empieza un proceso de planificación, y ahorita ustedes van a ver en cuanto a estructura, van a poder evidenciar cuando es un megaciclo, cuando es un ciclo cuaternal, como el parecido al ciclo olímpico, que es de 4 años, o simplemente un macrociclo de pronto de 1 año. Bueno, ¿cuáles van a ser sus competencias? Y digamos que avisorando también hacia el futuro, porque digamos que cuando Matveev empezó a hablar de esta planificación, no había tanta competencia como hoy en día, ¿sí? En la actualidad, los deportistas se enfrentan a un sinnúmero de competencias, o sea, es mucha la cantidad de competencias, y por eso han ido apareciendo nuevos modelos y todo este tema de la planificación deportiva ha evolucionado debido a esta cantidad de competencias. Y si nos vamos a diferentes deportes, pues cada deporte tiene sus particularidades. Es más, hay deportes que ya no se compite, digamos que no es en el año, sino que es por semana. Entonces en la semana tiene 2, 3 competencias en la semana. Entonces todo eso se ha tenido que ir modificando. Bueno, entonces, otra característica fundamental. ¿Alguien creo que quería hacer alguna pregunta, alguna observación? No, profe, fui yo que activé el micrófono, pero no. Disculpe. No, no ibas a preguntar nada. Listo, no hay problema. Bueno, entonces, en esa tercera característica fundamental es que Matveev se basa o basa su teoría, su planificación en la teoría del síndrome general de adaptación, definido en las 3 fases, ¿no? Nosotros ya hemos hablado de ese síndrome general de adaptación, ya conocemos las fases, en qué consisten, ¿cierto? Entonces Matveev la tiene en cuenta para su planificación. O sea, tiene que ver con la bioadaptación que sufre ese deportista. Entonces, ¿cómo se debe tener en cuenta dentro del proceso de planificación? En sus 3 fases de reacción de alarma, fase de resistencia y fase de agotamiento. Ahí tenemos la gráfica de la aplicación de este síndrome. En ese modelo tradicional, los principios fundamentales en los cuales se basó Matveev fueron la unidad de la formación especial y la formación general del deportista, carácter continuo del proceso de entrenamiento, aunque en él se combinen sistemáticamente la carga y la recuperación, lo que tiene que ver con la densidad de la carga. Un tercer principio sería el aumento progresivo y máximo de los esfuerzos de entrenamiento. Un cuarto principio sería la variación ondulante de las cargas de entrenamiento y un quinto, la división de la temporada en ciclos. Estos son algunos, no quiere decir que solo en esos 5 se basó. Estos son algunos, digamos, los más fundamentales, pero tuvo en cuenta otros principios dentro de los principios o leyes del entrenamiento deportivo. Aquí encontramos entonces la gráfica, Cristian, donde te nombraba que íbamos a poder entender mejor esta información. En la línea, esta línea que ven discontinua sería el ¿qué? El volumen. ¿Listo? Y esta línea continua sería la intensidad. Entonces mira aquí abajo pues están los meses en números romanos, están las etapas, que aquí lo que dividiríamos sería, si hay un periodo preparatorio, este que está en blanco. ¿Están viendo mi cursor? Sí, señor. Señor. Listo. Este que está en blanco sería esa fase que hablábamos de fase de periodo preparatorio, pero general, ¿no? Iría, digamos, aquí hasta el 4.º mes. Luego el 5.º y el 6.º mes, fíjense que ya está como en negrilla. Ahí encontraríamos la fase especial o específica. Este sería un periodo precompetitivo y este sería el competitivo fundamental. Bien, fíjense que aquí sigue habiendo un periodo de competiciones, pero el que se va a enfocar o el fundamental va a ser este. Aquí puede tener otro tipo de competiciones, pero son, digamos que con otro tipo de objetivo, mejorar una marca personal, clasificar a otras instancias de esa competencia, etcétera, pero la fundamental va a estar enfocada aquí. Bien. Y el periodo de tránsito, que es donde hay esa pérdida temporal de la forma deportiva. Bien, entonces miren aquí, el volumen en esta primera fase general, fíjense que el volumen es mucho más alto que la intensidad, pero miren que en este periodo preparatorio especial,
se empieza a invertir ese trabajo. ¿Qué quiere decir? Se aumenta la intensidad, baja el volumen, porque ya entramos a la etapa competitiva. En esa etapa competitiva tenemos que tener intensidades tan altas o similares a la actividad competitiva o a la modalidad deportiva, ¿sí? Entonces se debe entrenar lo más parecido a la competencia, ¿sí? A ese tipo de intensidad. Fíjense que el volumen se sigue tomando, se sigue trabajando, pero ya en cantidades o en porcentajes mucho más bajos, ¿vale? Y en este último periodo de tránsito, pues ambas, tanto la intensidad como el volumen, bajan, descienden para poder volver a iniciar una nueva etapa. Digamos que esto más o menos gráficamente es como un resumen de un macrociclo. ¿Listo? Hasta ahí todos logramos entender la interpretación de esta gráfica. Sí, profe, sí, señor. Listo. Con la gráfica mucho más claro, ¿verdad, Cristian? Sí, profe, sí, esa era mi pregunta. Además, el conocimiento que tengo es que, digamos, algo que refresca un poco la memoria es ese periodo, ese momento donde la intensidad debe ser igual en los momentos de la competencia. Eso no lo tenía muy claro, pero ya pues retomé todas las ideas y sí. Listo. Perfecto. Bien. Entonces vamos a continuar. Aquí tenemos entonces otra gráfica de ejemplo donde ustedes logran encontrar entonces una planificación a largo plazo que puede ser de 2, 4, 5, 9, 10 años, ¿sí? Un plan plurianual, también se le conoce, el plan cuatriernal, que es el que yo les comentaba de los 4 años, o lo que conocemos como el ciclo olímpico, ¿sí? Que son 4 años de preparación para llegar a esa competencia. Hay que clasificar y llegar a esa competencia. El plan anual, que puede tener varios macrociclos dentro de ese mismo periodo o en ese mismo plan anual. Fíjense que aquí está con planificación tradicional, pero también con la utilización del ATR, ya con modelos más contemporáneos, ¿sí? No vamos a entrar en profundidad en ellos porque pues la idea no es confundirlos. Esto se va a ir avanzando. Poco a poco ustedes van a ir conociendo, van a ir viendo cómo se implementa y cómo se debe trabajar. El macrociclo o periodo, que ese macrociclo está compuesto por los mesociclos, ¿bien? El mesociclo, que está compuesto a su vez por microciclos, ¿bien? Pueden ser varios mesociclos, pero compuesto por microciclos. Y aquí encuentra la estructura del microciclo, que es lo más conocido como una semana de trabajo. Pueden ser 5, 6, 7 días, puede ser de 7 a 14 días un microciclo, dependiendo la fundamentación teórica o el modelo que estemos trabajando. Y en cuanto a la estructura o unidad más pequeña dentro de esa planificación deportiva, encontramos la sesión de entrenamiento. En cuanto a estructura, ¿vale? Aquí lo que desglosamos desde lo macro a lo micro en cuanto a la estructura de la planificación deportiva. Con esta gráfica, ¿la habían visto? ¿La conocían? ¿Algo que de pronto no hayan entendido? Todo claro, profe. ¿Todo en orden? Samir, ¿bien con la información? Sí, profe, eso ya tenía alguna idea de Listo, cómo está perfecto. distribuido, más o menos. Bien, entonces vamos a algunos ejemplos de aplicaciones prácticas de esos modelos básicos, porque estamos hablando desde la planificación tradicional y su aplicación en diferentes modalidades deportivas. ¿Listo? Entonces vamos a empezar a abordar algunos ejemplos. Tenemos aquí un primer ejemplo. Samir, ¿me ayudas con este primer ejemplo? A leerlo, por favor. Ejemplo de estructura concentrada de trabajo de fuerza para deportes de fuerza-velocidad. En la primera etapa propone 3 variantes. ¿Los leo como dice el profe o qué? Sí, señor. Pues no sé, sería 2 ejercicios por 3 series. 6. 6 RM, que serían 6 repeticiones máximas. Sí, señor. ¿Listo?
Reposos o descansos de de 4 4 a 6 minutos o de 10 a 8. ¿Listo? Digamos que no es necesario, digamos, leerlos todos. Con que leamos uno, pues ya los damos unos segundos para que los otros revisen los otros, ¿vale? En el B, Es ¿qué la tiene el segunda B? etapa que propone una variante. 12 3 ejercicios por 2 o 3 series por 10 a 12 R máximos, 4 a 6 y de 10 a 12 minutos. ¿Esos minutos o segundos, profe? Minutos, minutos. Cuando tiene una sola comilla es minutos, cuando tiene dos es segundos. ¿Listo? C Esos en la son, esos son como los tiempos de descanso o macropausas que deben existir durante este trabajo. ¿Listo? C. En la tercera etapa propone pliometría, 4 ejercicios por 4 series por 10 repeticiones. ¿Listo? Bueno, tabla 51, propuesta de trabajo concentrado de fuerza para los deportes de resistencia. El primero es un mesociclo, variante 1, de 2 a 3 ejercicios, 2 a 4 series de 4 a 6 repeticiones con el 85 a 90%, recuperando de 5 a 6 y de 10 a 12 minutos. ¿Sigo con las otras, profe? Sí, señor. Variante 2. Variante 2, de 2 a 3 ejercicios, de 2 a 4 series de 8 o 10 repeticiones con el 50% en ejecuciones dinámicas con salto, recuperado de 5 a 6 y de 12 a 15 minutos. Y variante 3, de 3 ejercicios a 4 series ejecutadas hasta el agotamiento con el 40 al 50% recuperado de 10, 15 y 20 minutos. Listo, Samir. Muchas gracias. Tenemos aquí una propuesta de entrenamiento por bloques concentrados para corredores de 800 metros. Bien. Según estos autores, en el 93. Entonces tenemos aquí un bloque de preparación física específica, preparación para la carrera específica y fase competitiva. ¿Listo? Entonces aquí vemos algunas letras y tiene unas convenciones. Entonces A, entonces mirenla aquí, ¿qué significa? Carrera continua. Entonces hay un bloque de carrera continua, miren, prácticamente durante todo el periodo. B, preparación física específica, sería esta. C, desarrollo de la velocidad específica de la carrera. Mírenlo acá, desde aquí empieza C y va más o menos hasta acá. D, cargas del modelo de prueba. ¿Dónde está D? Bueno, D no lo veo. D no está en esta gráfica. Y E, cargas de competición. Aquí vendrían esas cargas de competición. ¿Listo? Profe, una pregunta. Eso de Señor. que dice B1, B2, B3, B4, ¿qué hace referencia? Se supone que son otros tipos, digamos, dentro de los bloques concentrados, lo que se trabaja es otro tipo de preparación. Aquí en la gráfica no es explícito porque pues no está demarcado, pero tiene que ver de pronto, ¿quién me hacía la pregunta? ¿William? Creo que era William. Sí, señor. Creo que tiene que ver, William, de pronto con otros tipos de manifestación de la capacidad. Puede ser dependiendo si es, ahí vemos que es corredores de 800 metros. Ellos deben trabajar trayectos muy largos. En cuanto al esfuerzo, es un poco más baja la intensidad. Entonces, puede ser, esto habría que de pronto, esto igual yo ahorita les voy a dar la bibliografía, pero esto es más que todo el libro de García Manso, de la planificación deportiva. Entonces tendríamos que ir a buscar esta parte para ver de pronto a qué se refiere. ¿Listo? Pero más o menos para que tengas un ejemplo y logres asimilarlo, ese B1, B2 pueden ser otros bloques. Por ejemplo, otra manifestación. Te voy a poner ejemplos, no quiere decir que eso sean. Velocidad de reacción, resistencia a la velocidad, fuerza rápida, ¿sí? A eso se refieren esos otros bloques. ¿Listo? Ah, bueno, Puede listo, haber profe. un bloque de pronto de entrenamiento mental, ¿sí? Psicológico, teórico, tiene que ver sobre todo con los componentes de la preparación del deportista. ¿Listo, William? Pero digamos que específicamente este ejemplo, pues no tiene demarcado. Supongo, yo lo tomé como ejemplo, pero supongo que más abajo en el libro debe estar explicado a qué se refieren. ¿Listo? Ah, bueno, listo, profe. Vale. Tenemos aquí un ejemplo de 6 macrociclos distribuidos a lo largo de la temporada. Entonces tenemos aquí algunos mesociclos, macrociclos, mírenlos aquí, 1, 2, 3, 4, 5 y 6.
aquí tendríamos lo que son, estos son los meses, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, listo, esos serían los meses. Número de macrociclos al año versus la modalidad deportiva. Entonces aquí hay una relación o una proporción dependiendo de la modalidad deportiva. Para los velocistas se plantea más o menos de 7 a 8 macrociclos de distancias media y larga distancia. Entonces teníamos de 7 a 9, maratón 6, lanzadores de 5 a 7, decatlón de 6 a 8, remeros, paragüistas y demás de 6 a 9 y atletas de nivel medio de 4 a 6 macrociclos por año. Ejemplo de modelo ATR aplicado en el entrenamiento de nadadores de 100 metros libres. Esto seguramente le va a interesar a Cristian. Cristian, ¿me ayudas de pronto con esta diapositiva? Profe, claro que sí. Acumulación. Fuerza básica. Espera, Cristian, déjame aclarar una cosa. Qué pena que te interrumpa. Sobre rápido. todo para los compañeros que no conocen, ¿no? Cuando hablamos de modelo tradicional, hablábamos de los periodos. El periodo preparatorio, competitivo y transitorio. Este de ATR es otro modelo de planificación, pero es más contemporáneo, o sea, más nuevo que el tradicional. Pero para que entiendan, estas etapas de acumulación, transformación y realización serían como esos periodos, simplemente aquí son mesociclos que componen ese modelo, ¿listo? Y en cada uno de ellos, pues hay ahí lo van a ver, en esa acumulación se trabajan capacidades condicionales. Luego en la transformación ya son capacidades determinantes o específicas y en la realización sería la etapa de competición. Adelante, Cristian, gracias. Sí, entonces sí, digamos que este modelo ATR se divide en estos 3 periodos, ¿sí? O etapas. Entonces, donde el primer periodo es la acumulación, que se trabaja fuerza básica. ¿En qué consiste ese trabajo de fuerza básica? Se trabaja la hipertrofia, coordinación intramuscular, ejercicios con pesas y máquinas para los grupos musculares más importantes. Los grupos más importantes, pues, son los que se ven inmersos en la ejecución del movimiento de la técnica del estilo del nado estilo. Resistencia básica, aeróbico ligero, medio e intenso, resistencia aeróbica de fuerza, tolerancia al lactato. Digamos que ahí es donde hace mucho énfasis en la resistencia, porque es un ejercicio netamente aeróbico. Ejercicios básicos de técnica, ejercicios básicos del estilo, solo piernas y solo brazos, dentro de las tareas de entrenamiento de la resistencia básica. ¿Sí? Continúo, profe. Digamos que sí. Sí, señor. Sí. Sigue el siguiente, valga la redundancia, que es el periodo de transformación. Ya se habla sobre Más que periodos, son mesociclos, ¿no? O sea, mesociclos. este mesociclo de acumulación y hay un mesociclo de transformación. Pueden Listo. verse o pueden denominarse como periodos, pero en realidad son mesociclos. Listo, entonces llamémoslo mesociclo. Se sigue trabajando la fuerza, pero ya no básica, sino una fuerza específica. Fuerza resistencia de corta duración, de 0 a 20 y de 1 a 20. Minutos, profe. Si no estoy mal. 1 minuto 20 segundos. ¿En dónde? 1:20. Fuerza Sí, resistencia. duración Sí, corta es, sí, de 20 a 1:20 minutos. Sí, señor. listo. Fuerza de velocidad sobre el esfuerzo, de 5 segundos a 15 segundos. Pliometría para piernas. Resistencia específica. Tolerancia al lactato. Máxima producción de lactato. Recordemos que en alto rendimiento esta toma de muestras de lactato en sangre es fundamental para saber el deportista si está dando el 100% o realmente no está dando su máximo en el entrenamiento. El lactato de 0,45 segundos a 1 minuto 30. Ejercicios de técnica en situaciones de fatiga. Ejercicios básicos del estilo, solo piernas, solo brazos y estilo completo, con y sin sobrecarga adicionales. El otro mesociclo es realización. Se trabaja la capacidad de velocidad, potencia y capacidad anaeróbica láctica. Entrenamiento competitivo, ritmo,
competición y series rotas de 100 metros. Imitación de 100 metros, competitivos. Acá, profe, si no estoy mal y me corrige, ya se trabaja sobre eso, digamos, sobre esa competencia como tal, la competencia fundamental. Acercarlo más a la competencia. Técnica de competitiva, afinamiento de la técnica, situaciones competitivas en un entrenamiento competitivo, en entrenamientos competitivos y competiciones. Listo, Cristian, muchas gracias. Sí, señor, efectivamente en esa realización sería esa etapa de competencia, es lo más parecido a la modalidad o a la situación real de competencia en la modalidad deportiva. Tenemos aquí un nuevo ejemplo de características del proceso de entrenamiento durante el año, perdón, en los nadadores. Bien, entonces dentro de esos nadadores tenemos aquí, bueno, tal vez no se ve muy bien, pero les voy a explicar, aquí es hombres, o estos son índices para hombres y estos son índices para mujeres. Bien, entonces volumen de nado en kilómetro. Fíjense que aquí habla sobre características. Por aquí alguien me hacía una pregunta. Que es una planificación anual, creo que No, fue la no, 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 Dana, no necesariamente solo anual, o sea, puede ser de meses también, ¿sí? O sea, pueden ir, por eso yo les decía que ATR, por sus siglas, acumulación, transformación y realización, se puede realizar durante varios meses. ¿Qué quiere decir? Puede haber un acumulación 1, acumulación 2, acumulación 3 dentro de una misma planificación. No solo es anual, también puede ser para varios años o por ejemplo, para un ciclo olímpico también se puede utilizar ese modelo de ATR. ¿Listo? Para que de pronto no tengas esa confusión, no es solo anual. Listo. Entonces, volumen, tenemos aquí de 2.000 a 2.300 kilómetros para hombres en estas distancias, ¿no? En estos índices. Y de 2.300 a 2.700 en estas. ¿Bien? Este serían los índices para mujeres, ahí ustedes se dan cuenta, lo van leyendo, que tiene pues menor cantidad en kilómetros. Ahora, volumen de trabajo fuera del agua, en horas. Entonces aquí tenemos un volumen en horas, volumen en horas, y aquí tenemos, este es para los hombres y este para las mujeres. Total de número de sesiones durante un año, ¿no? Recuerden que este es un ejemplo para un año. Competiciones, números de competiciones para un año. Y días de descanso activos y pasivos en número. Bien. Aquí tenemos unos valores o unos rangos para tener en cuenta como ejemplo en este entrenamiento. Bien, organización del macrociclo integrado por Navarro. Este es otro ejemplo. ¿Me puedes ayudar con este ejemplo, Jorge? Unidades, organización de macrociclo integrado, Navarro. Unidades de planificación, ciclo. Las características es que es un conjunto de varios macrociclos integrados cuyo objetivo final es el resultado máximo de la competición principal. Este dura 25 a 30 semanas. El macrociclo integrado es un conjunto de varias fases con integración de volumen e intensidad específicas, carga general y específica y medios y contenidos apropiados al desarrollo y el rendimiento de la especialidad. Dura de 6 a 12 semanas. La fase macrocíclica es un conjunto de varios microciclos con una concentración de contenidos de entrenamiento determinados, de 1 a 5 semanas. Y el macrociclo es un conjunto de varios días de entrenamiento que reflejan la orientación funcional del entrenamiento de la fase macrocíclica donde estén situados, de 3 a 7 días. Listo, gracias Jorge. Vamos a continuar con más ejemplos. Por aquí tenemos entonces el trabajo del volumen, trabajo de la intensidad, dependiendo las fases, si es en fase general, fase específica o fase de mantenimiento. Distribución de las cargas de trabajo por microciclo en un macrociclo integrado. Tenemos un ejemplo de esas mesetas.
Aquí tenemos una propuesta de bloques de orientaciones sucesivas para saltadores de longitud. Entonces, dentro del periodo preparatorio, más o menos qué tipo de contenidos trabajar en cuanto a esa preparación funcional, aeróbica, explosiva, especial, volumen de cargas concentradas, preparación físico-técnica, etcétera. Bien, ahí ustedes logran ver. Fíjense que esta parte de la planificación a la estructura es como darle ese orden o ese cronograma de cómo lo vamos a realizar, en qué tiempos, ¿sí? Y se deben ir cumpliendo unos objetivos. Tenemos aquí un ejemplo de microciclo semanal. Cristian, cuéntame. Sí, profe, digamos que ahí ya quería pues entrar un poco en materia porque o sea, la importancia de conocer en qué periodo se debe trabajar dicha capacidad. Entonces, pues ahí nos está señalando y nos está mostrando, profe, con esos ejemplos de en qué periodo se debe trabajar la preparación física general y específica. ¿Listo? ¿Listo, Cristian? Elton, ¿me puedes ayudar con esta diapositiva? Leyendo ese ejemplo, gracias. Solo vamos a leer la variante 1. La otra la dejamos unos segundos para que la revisen. Listo, sí, señor. Un ejemplo de microciclo semanal para lanzadores de martillo de alto nivel, según el modelo de Bondarchuk, es el siguiente. Variante 1. Lunes, martes y viernes mañana, 10 minutos calentamiento más 12 lanzamientos, martillo ligero, 6, ¿esos son kilos? Sí. Más 15 lanzamientos, martillo normal, más 10 lanzamientos, martillo pesado, 9 kilos, B, tarde, 10 calentamientos, más pesas, más 10 toneladas. Miércoles y sábado, mañana, 10 minutos de calentamiento, más 30 lanzamientos con martillo de 16 kilos y cable de 50 centímetros. Con 1 o 2 giros, más 15 lanzamientos de longitud de parado, más 50 lanzamientos diverso con 16 kilos, más 10 saltos triples desde parado. B, tarde, 10 minutos de calentamiento, más pesas, 5 toneladas. Listo, Elton, gracias. Voy a dejar unos segunditos ahí la diapositiva para que revisen la variante 2, para que vean de pronto diferencias con la variante 1. Ya acabó la cosa. Bien, vamos a continuar entonces con nuestros ejemplos. Aquí tenemos otro. Definición de los aspectos condicionales a desarrollar en el entrenamiento de fútbol. Entonces, aquí tenemos las capacidades de pronto a trabajar. Aquí tenemos las manifestaciones de esa, o sea, de la capacidad de velocidad, pero sus diferentes manifestaciones en el fútbol. Y aquí tenemos alguna descripción de esos contenidos o la forma de desarrollarlos. Bien, no vamos a entrar en detalles, son solo para ver algunos contenidos, resistencia a la base general, resistencia a aplicación, y aquí tenemos la fuerza, sus manifestaciones y las acciones de juego que se van a realizar que permiten cumplir con el desarrollo de estas manifestaciones. ¿Listo?
En esta siguiente gráfica lo que vemos es dentro de esa planificación tradicional, como en la parte de desarrollo básico vamos a realizar o desarrollar esas capacidades condicionales, fuerza máxima, resistencia aeróbica, velocidad máxima, habilidades técnicas básicas y habilidades tácticas básicas. Luego hay una transición hacia el trabajo específico. Fíjense que ya de la fuerza máxima se desarrolla entonces el trabajo específico de fuerza resistencia, fuerza explosiva. De la aeróbica se pasa a la resistencia mixta, a la resistencia anaeróbica lactácida, a la resistencia de la velocidad máxima, a la resistencia a velocidad. Todo esto depende, esto es un ejemplo, ¿no? Todo esto depende de la modalidad deportiva. Y en el periodo competitivo, pues ya se lleva hacia la fuerza competitiva, resistencia competitiva, velocidad técnica y táctica competitiva. Aquí tenemos el ejemplo de estructura de un ciclo olímpico con las diferentes temporadas. Fíjense que puede existir varios macrociclos dentro de una temporada con sus respectivos mesociclos. ¿Sí? Esto en cuanto a estructura. Fíjense que estos son tipos de ciclos de entrenamiento de ciclos plurianuales por Navarro. Bien, estos serían los microciclos. Por ejemplo, aquí, entonces del mesociclo 1 lo componen 4 microciclos y estas serían las semanas. Lo componen este primer microciclo 3 semanas, este segundo 7, este tercero 5 y este cuarto 4. Como estructura. Aquí tenemos un ejemplo de periodización convencional, donde están los periodos preparatorios, el periodo competitivo, las fases, las semanas, cómo trabajar el volumen, la intensidad, cómo se maneja esa intensidad dentro de la competencia, volumen e intensidad. Fíjense aquí, son ejemplos, gráficas. Aquí tenemos un ejemplo de denominación de microciclos. Entonces, cada microciclo recibe un nombre dependiendo del objetivo de trabajo de la semana. Estos de ajuste, carga, ajuste, impacto, recuperación, son más que todo trabajados por en el modelo de ATR. Y fíjense aquí, tiene que ver con los componentes de la preparación del deportista, físico, técnico, táctico, psicológico, y pueden entrar varios. Y esta es una planificación tradicional de un equipo de baloncesto. Es un ejemplo. Aquí tenemos algo similar a la gráfica que habíamos visto, pero este ya es en el ATR y adaptado por Navarro, donde en la acumulación, en ese mesociclo de acumulación, se trabajan capacidades condicionales. En el mesociclo de transformación se trabajan capacidades determinantes y en el mesociclo de realización se trabaja todo, o ya todo este trabajo que se ha ido desarrollando en estos mesociclos, aquí se lleva ya a la situación real de competencia. Dentro de la periodización contemporánea, pues tenemos aquí algunos ejemplos de macrociclos. Fíjense aquí el ejemplo les decía, acumulación 1, acumulación 2, transformación 1, transformación 2, realización. Entonces fíjense que puede existir varios, un ATR durante varios periodos del año del macrociclo. Bien, aquí lo que encontramos de pronto para identificar cuáles son esas competencias fundamentales, poniéndoles algún color diferencial. Algunas pueden ser competencias de clasificación, solo para medir el desarrollo de cómo va el desempeño, y ya otras que son más importantes para el equipo como tal. Y aquí encontramos los volúmenes de trabajo, dependiendo la denominación del microciclo, ajuste, carga, 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 impacto, recuperación, esos son algunos de los nombres. Igual no se preocupen que esto solo es como para que lo vayan conociendo, para que se vayan familiarizando con este tipo de terminología. Y este es un ejemplo para un equipo de baloncesto. Aquí tenemos el trabajo de mesociclo de acumulación, dependiendo del microciclo, cuántos días lo componen. Y aquí hay un nivel de carga de 1 a 6, donde 1 es la más baja y 6 la más alta. Fíjense cómo se comporta dependiendo los días de trabajo y la semana en que se encuentren. Esto en cuanto a la resistencia aeróbica, entrenamiento técnico, fíjense aquí cómo se estructura, la fuerza básica, cuando son los picos de trabajo dependiendo, obviamente relacionado directamente con el microciclo de trabajo.
Y a continuación encuentran entonces la bibliografía donde pueden encontrar la información o donde se extrajo esa información para poderlas compartir con ustedes, sobre todo basándonos mucho en este libro, que es el de García Manso, Navarro, Valdivieso y Caballero, que se llama Planificación del Entrenamiento Deportivo. Ahí se encuentra un resumen muy completo de todos estos modelos de planificación deportiva. ¿Listo? Muy bien. Entonces, a continuación, ¿qué tendríamos? Después de ya empezar a hablar, de conocer sobre estos modelos de planificación deportiva que se utilizan, que tienen periodos, etapas, vamos a orientar una actividad de consulta que pues como no tenemos, voy a intentar aquí solo por verificar, pero no, todavía no hay Moodle. Entonces tenemos que orientarla de esta manera. Yo les voy a dar unas indicaciones, se las voy a copiar aquí en el chat. Por favor, me confirman cuando la puedan visualizar. William, ¿me puedes ayudar a leer esas indicaciones? Sí, señor. Modelos de planificación deportiva aplicados en las etapas escolar, infantil y juvenil. Estructura de la consulta. Portada, introducción, desarrollo de la consulta, dos métodos diferentes, Modelos, diferentes modalidades. Modelos modelos. diferentes, dos modelos diferentes, diferentes modalidades. Con imágenes o gráficos de apoyo. Ejemplo de estructura, conclusiones y bibliografía. Muy bien, William, de lo que acabas de leer, ¿qué entendiste? ¿Qué es lo que tenemos que hacer en esa consulta entonces? Averiguar sobre modelos de planificación deportiva aplicados a las Aplicados. etapas. Exacto. Entonces, ya hoy empezamos a abordar sobre los modelos. Entonces ya conocemos el modelo tradicional de Matveev, sabemos que existen otro tipo de modelos, pero ahora vamos a indagar sobre estos modelos que existen de la planificación, cuáles son adaptados para aplicarlos sobre todo en esta etapa. Fíjense que les doy un rango amplio. Está la escolar, infantil y juvenil. En cualquiera de estas etapas usted puede consultar. Ahí dice, desarrollo de la consulta, dos modelos, ojo, no se me confundan con método porque método se refiere a otra cosa, modelo de planificación o estructura de planificación. Les pongo que como mínimo debe haber dos modelos diferentes. ¿Qué quiere decir? Usted puede presentar un modelo para deportes de combate y puede presentar un modelo para deportes de conjunto. ¿Listo? Puede ser uno para atletismo, uno para fútbol, uno para natación, uno para tenis, etcétera. ¿Listo? A eso se refiere con esas dos modalidades diferentes. Con imágenes o gráficos de apoyo. Entonces, como lo vimos en la socialización de hoy, que yo les acabé de presentar, habían ejemplos de esos modelos, qué estructura debían tener, qué contenidos se deben trabajar. Entonces, más o menos así es como ustedes deben desarrollar la consulta. En esa introducción, pues lo que van a hacer es hablar sobre los modelos. Ojalá, les recomiendo que sea, si toman de pronto algún fragmento de un párrafo de un autor o quieren citar a alguien, es válido, pero que hablen con sus palabras. O sea, la idea de crear esa introducción es que sea con sus propias palabras. El qué, el cómo y el para qué, ¿sí? ¿Para qué se hace esa consulta? ¿Cómo se hace? ¿Dónde busca la información? Etcétera. Con imágenes de ese modelo, con gráficos donde se pueda evidenciar de pronto la diferencia de los periodos, de las etapas y ejemplos de esa estructura. Unas conclusiones, para qué les sirve este tipo de consulta y la bibliografía en la cual usted se apoyó para realizar esa consulta. Listo, esto lo pueden realizar en los grupos de trabajo, no hay ningún inconveniente. O sea, pueden trabajar en dúos, listo, no más de 2 personas, estaría bien. ¿Dudas con la actividad o la información es clara? ¿Es para el viernes, profe? Sí, ese sería para el día viernes. Entonces, como no tenemos Moodle, pues la idea es, nosotros tenemos clase viernes a las 11, ¿cierto? La idea es que en esa clase del viernes vamos a socializar qué otros modelos encontramos y pues conocer entre todos cuáles son esos modelos aplicados, sobre todo en estas etapas infantil juvenil.
Entonces, digamos que el plazo máximo de entrega serían las 10 de la mañana del día viernes, porque a las 11 ya tendríamos la clase. ¿Listo? Listo, profe. 10 a.m. Listo. ¿No hay dudas entonces? ¿Todo entendido? Recuerden tener en cuenta estas recomendaciones en cuanto a la estructura, ¿no? Con su portada, con su introducción. Recuerden, tengan en cuenta ya toda la retroalimentación de las actividades anteriores que hemos realizado. ¿Listo? ¿No hay dudas con la actividad entonces? No, señor. Perfecto. Listo, José. No hay Moodle todavía. Bueno, entonces le daríamos el espacio a Samir para que nos comparta su actividad de modelos de enseñanza, que era de la sesión anterior, para que no se quede sin evaluación. Adelante, Samir. Proyectas en pantalla y nos socializas tu actividad. Profe, entonces si la actividad no está si la plataforma no está activa, la mandamos al correo. Sí, señor. Correo institucional. Por eso les digo, si de aquí al viernes no se ha solucionado el tema de la plataforma, el plazo máximo de entrega sería el viernes a las 10 de la mañana a través de mi correo institucional. Si por X o Y motivo, si la solucionan, de pronto ya mañana la arreglan, pues ustedes se van a dar cuenta que ya va a estar activa la semana número 8 y ahí va a estar el nombre de la consulta. Entonces, simplemente, si yo verifico y ya hay Moodle, pues la cargo en Moodle. ¿Listo? Listo, sí, señor. Vale, Elton. Samir. Sí, profe, ya estoy intentando aquí descargarlo Listo. desde el correo. Porque Vale, adelante. Profe, ¿me escuchan? Sí, señor. Ya estoy compartiendo pantalla, ¿ya sale, profe? Sí, señor. Sí, ya se visualiza. Adelante. Sobre los modelos de enseñanza que yo pues busqué y todo, pues hice una introducción que en el siguiente tema hace referencia a la manera personal de cada docente al momento de realizar su clase, los conocimientos, habilidades y competencias personales del maestro con el alumno en el proceso de aprendizaje. Un papel importante siempre va a ser el del entrenador, que es el que tiene el dominio en el ámbito, que en este caso es el entrenador deportivo. Debe tener en cuenta los estilos de enseñanza y los componentes psicológicos que entran en juego en el proceso de aprendizaje. Entonces los estilos y lo que yo encontré, investigué, profe, y compañeros, encontré varios. Que en el primer lugar encontramos el estilo de mando directo, que es un estilo del jugador donde está implicado en una alta gama de operaciones cognitivas, utiliza la memoria, pero el estilo no invita al jugador a desarrollar aspectos como la resolución de problemas, las hipótesis o la inventiva. Estilo es apropiado de las primeras edades de iniciación, donde los niños disfrutan las actividades de copiar, emular, repetir y responder órdenes. Un ejemplo es la conducción caótica por el espacio, lo cual es que todos los jugadores con el balón van realizando las diferentes consignas que va ejecutando el entrenador, como conducir el balón con la suela del pie. Un estilo, acá hay un ejemplo, pues tomé un ejemplo, una imagen
que es lo que más, que es aquí cuando el docente está hablando, que él hace el ejercicio para que los alumnos vayan, o sea, haciendo o copiando lo que el entrenador hace. Estilo de individualizador o de la práctica. Se basa en crear un estilo más individual según las características y capacidades del jugador. Con diferentes modalidades son los programas individuales por jugador y el trabajo en grupos reducidos por intereses o niveles. Una de las diferencias fundamentales entre este estilo y el mando directo es la utilización del tiempo. En este estilo de práctica el alumno tiene una unidad de tiempo. Perdón. Ay, Dios. Una unidad de tiempo para practicar las tareas una vez decida cuándo va a empezar cada una de ellas. El ritmo de ejecución, el trabajo de retos, circuitos o por estaciones donde el jugador puede trabajar individualmente o con otro compañero diferentes habilidades establecidas previamente a un buen. Samir, pero trata de socializar más sin tanta lectura, ¿bien? O sea, de lo que tú hiciste, cómo lo hiciste, qué encontraste con tus propias palabras, porfa. No te quedes leyendo todo textual. Pues, profe, ahí hay palabras mías, o sea, yo leí qué era lo que decía y yo lo hacía también como con mis palabras. Por eso, pero trata de socializarlo sin leer. Pues estas son mis palabras, pero bueno, profe, listo. Lo que ya, pues ya expliqué mejor, ya expliqué las dos primeras, individualización de práctica o de práctica. Ya le dije que son diferentes, ya toman, tiene un poco de toma de decisiones de cada jugador. Haciendo se puede hacer en parejas o en tríos máximo en esas etapas, para que así vayan entre los compañeros, también vayan realizando correcciones a través de lo que ven de los compañeros. Entonces, un ejemplo que yo tenía era mejorar habilidad con el balón, realizar toques, que era pudiendo dar un bote en el suelo, un bote, perdón, es un ejercicio que yo hice un día con los estudiantes, en una práctica que tuve, que era realizar toques con el balón y así poder dar un bote en el suelo y después de cada toque contar el número de toques. Era lo más rápido para que el jugador pudiera hacer o tener ya más referencia al ejercicio. Otro estilo que yo vi fue el práctico recíproco, que es la posibilidad progresiva de intervenir en el proceso de enseñanza, permitía tener una amplia participación de los alumnos. También se puede hacer varias actividades, 1 versus 1, posición era un ejemplo que era jugar con el balón, realizar regates y un tiro al arco, composición, jugador con balón empieza una jugada que tiene que superar un defensor y rematar a puerta. Eran varios ejercicios. Pero me perdí. El otro era el estilo de autoevaluación, pues ya la misma palabra lo dice, son el mismo jugador, se da su autoevaluación, cómo está haciendo el ejercicio, cómo pretende, o sea, llegar a mejorarlo. Entonces uno toma los criterios, uno toma las decisiones que pues, el jugador o el alumno quiere, y así mismo también uno da su evaluación hacia el jugador o la autoevaluación, uno le pregunta al alumno qué cree que está haciendo bien, cómo cree que lo está haciendo. Entonces él dice, no, profe, me falta tal cosa, estoy mejorando en tal cosa. Entonces ya son cosas que ya toma el mismo jugador o el mismo alumno. Pues son ejemplos y ya lo último son estilos cognitivos. Proporciona un aprendizaje, indagación, iniciando al jugador a través de problemas motores. Acá encontramos dos modalidades, el descubrimiento guiado, que es cuando uno como profesor pues plantea varias ideas de progresión, donde el mismo jugador va buscando, en este uno lo va guiando para que vaya mejorando el ejercicio, para que él pueda tener unas diferentes salidas del problema. Es el guiado, y hay otro que es ya que él mismo consigue la manera de cómo socializar o cómo dar una solución al problema. Y esas son unas conclusiones según el estilo de enseñanza que se utilice. Los jugadores deben trabajar más o menos el canal cognitivo y sus aprendizajes serán significativos. Existen diferentes estilos de enseñanza en lo que abarca el fútbol. Por este motivo, todos los entrenadores deben conocer y dominarlo para poder emplearlos en los entrenamientos en función de los objetivos de aprendizaje y las características cognitivas de los jugadores. Cada uno de los estilos tiene sus pros y sus contras. Por este motivo se debe conocer las características de los jugadores con los que se van a trabajar, asimismo escoger y mezclar los estilos
que más se adapten y poder seguir un buen objetivo de aprendizaje. Aquí están las referencias, las bibliografías y eso, profe. No, no vayas a quitar la pantalla, Samir. No vayas a quitar la pantalla. Ahí tenemos varias cositas por resaltar que debemos tener en cuenta. Creo que tú revisaste el videoclase de la sesión anterior que tuvimos con tus compañeros, o sea, la que tú no asististe. No, profe. Pues yo No la revisaste. cuando yo le envié el correo, pues es que que yo le dije que estaba confundido en las cosas, ¿se acuerda, profe? Sí, señor. Y Entonces yo yo te busqué eso. respondí. Sí, sí. ¿Listo? Entonces, aquí también tenemos. Bueno, antes de pronto de que yo empiece a dar algunas apreciaciones, quisiera escuchar los comentarios de los demás compañeros según las indicaciones que vimos la clase pasada. Bueno, como ninguno quiere participar, me toca hacer preguntas puntuales. Jorge, ¿qué piensas de la actividad que nos acaba de socializar Samir? No, profe, pues en cuanto a lo que usted Marcel le mencionó, lo de pronto no leer mucho, lo de más que todo socializarlo con las propias palabras y eso, a pesar de que pues él dijo de que pues lo que estaba ahí era con las propias palabras, digamos que sería como un poquito más recomendable que tomara como más dominio del tema sin tener que apoyarse mucho en la lectura, sino que él, digamos, lo explique como más, sí, como lo dice eso, Merced, con las propias palabras. Digamos, las imágenes, déjame ver más abajo, porfa. Bueno, pues digamos, las imágenes, bueno, sí, están bien ahí. Bajamos un poquito, porfa. Un poquito más, un poquito más, un poquito más. Ah, bueno, esa tablita, no sé, de pronto, la de arriba. Lo que nos decía el profe la vez pasada, pues de pronto es referenciar las imágenes o pues en este caso, pues las tablas, pues digamos como que también referenciar las imágenes, que sería como, pues bueno por derechos de autor y todo ello. ¿Y me dejas ver las referencias, por favor? Bueno, lo otro que también nos dijo el profe la vez pasada fue que, pues, digamos, al menos tratáramos de apoyarnos en un libro, como en un libro o cositas así, y que fuera como a un artículo, un libro, que la mayoría no fuera, pues, digamos, páginas o algo así, sino un librito o algo así. Pero ya, ¿no? De resto, pues creo que bien, desarrolló pues su actividad y, y lo hizo bien. Listo, Jorge, muchas gracias por los comentarios. ¿Algún otro compañero? No sé, Cristian, Elton, José, de lo que hablamos la sesión pasada, algo que de pronto se le haya escapado a Jorge. El profe nos dio un tip que para la próxima pusiéramos un video como para complementar más apoyo de lo que estamos hablando del tema. Sobre todo en cuanto a los modelos, ¿no? Que pudiéramos de Sí, pronto señor. visualizar la implementación del modelo. Sin embargo, pues, Donde en cada actividad mostrará bien en específico en qué momento se efectúa el modelo. ujú, listo, muy bien. Vale, José, gracias también por el aporte. Bueno, Samir, entonces recuerda que sí te recomiendo, si no asistes a clase, por favor trata de visualizar, como mínimo, tratar de visualizar el video de las recomendaciones que se hicieron. Además, tus compañeros socializaron actividades muy buenas. Em, no quiere decir que la tuya esté mal, ¿no? Por el contrario, tú también tienes una buena consulta. ¿Tuviste algunas dificultades porque no lograbas entender el tema de los modelos? Pero bueno, al final lograste aportar algunos.
faltó dominio a la hora de la temática, eso ya lo habló Jorge. Tener en cuenta tildes y ortografía, Samir. Hay por ahí varias, sobre todo te voy a enfatizar en la palabra fútbol. Nos gusta el fútbol, nos gusta jugarlo, practicarlo, hablar de fútbol, pero no lo escribimos bien. Fútbol lleva acento. Tanto en el título, en varias partes te lo vi sin acento. ¿Listo? Sí, Pilas. señor. Así como otras palabras, algunas son tildes, digamos que no vi errores muy garrafales o muy grandes, no vi algunos, pero sí vi varias con falta de acento. En cuanto a la bibliografía, pues como te lo nombraba Jorge, la idea es plasmarlas en normas APA. Entonces, cuando nosotros buscamos en libros, en artículos científicos, en revistas indexadas, pues podemos extraer esas referencias bibliográficas y no solo porque tú lo que hiciste en tus referencias fue poner los URL de donde extrajiste información. Eso no está mal, pero está incompleto. Tienes que ponerlo como, eso en realidad vendría siendo una cibergrafía. ¿Sí? Que es de Sí, donde señor. yo extraje algo de información. Pero entonces se me queda sin fundamento teórico la consulta porque no tengo un libro, un apoyo. Entonces te recomiendo revises el video enlace porque tus compañeros, es más, creo que Jorge, si no estoy mal, recomendó un libro o una página, ¿fue Jorge? ¿Me corriges? Creo que fue un libro. Un libro que está en la biblioteca digital. En la biblioteca digital, ahí podemos encontrar información muy explícita con el tema de los modelos en diferentes modalidades. Además de que cuando tú revisas ese videoclase vas a ver modelos, algunos similares de pronto a lo que tú hablaste en fútbol, pero vas a ver en otras modalidades deportivas. Entonces lo ideal es aumentar esa rama de trabajos en otras modalidades deportivas. Cristian, ¿qué nos quieres complementar? Profe, no, digamos que para todos, no sé si profe me permite un momentico para poderles mostrar una herramienta donde podemos extraer el PDF para poder referenciar también y poder, digamos, visualizar todo el PDF. A veces encontramos o pegamos el link o el enlace de la consulta porque pues no encontramos el documento como tal. Ujú. Entonces no sé si me permiten 5 minuticos para Claro, mostrarles. claro, desde que sea para crecimiento para todos Sí, es lo ideal bienvenido. es para que Sin todo siga embargo, funcionando. Señor. listo, dale, Cristian, mientras tú vas proyectando. Sin embargo, yo también ya les había mostrado en esa biblioteca que yo les di como herramienta. Igual no es la única, usted puede buscar en Google Académico, usted puede buscar en otras bases de datos, pero yo les había dicho, fíjense que en la misma biblioteca digital les facilita, porque ahí le dice cómo citar. Entonces usted solo tiene que prácticamente es copiar, se cita así, y usted llega la copia y la pega en sus referencias bibliográficas. Entonces a veces es como no falta de conocimiento, sino de pues, no querer hacer las cosas de una manera completa. Y todo esto ustedes estoy seguro que muchas veces van a decir, pero el profe sí molesta con esto, pero exige, pero seguramente más adelante lo van a agradecer cuando estén trabajando en investigación, porque ustedes cuando se acostumbran a trabajar de esa manera, desde una consulta muy sencilla, después les va a parecer muy fácil cuando lo hagan en una investigación, cuando tengan que publicar un artículo, cuando tengan que realizar un trabajo de grado. Estas son herramientas para ese tipo de trabajos. Adelante, Cristian. Pues hagámoslo con Academia, con UCC, que realmente es una plataforma donde salen buenas cosas. No, y es muy buena. Yo se los digo y por eso siempre se las pongo a disposición. Les digo, usémoslo. O sea, el convenio está, lo podemos usar, pues Es usémoslo. buena, sí. Ahora, no Sí, es quiere buena. decir que sea la única fuente. Ustedes pueden buscar por otra parte también. De pronto para lo que hizo Elton y refrescar un poquito la memoria, profe, porque pues digamos, lo digo es porque realmente la sesión pasada se vio el avance y el nivel, y dije que en WhatsApp creo que les mencioné también que el nivel del grupo es alto, entonces la exigencia por parte del profe también es muy alta. Entonces acá puse fútbol, acá ponemos la cita en estas dos comillas. ¿Sí? Acá abrimos el enlace, mejor dicho, de donde está el libro. Esto ya está en el YouTube, la primera sesión, profe, si no estoy mal, para que la revise. Sino para hacerlo un poco más dinámico y para que nos quede claro en la consulta para el viernes.
Obtener cita. Y esto lo dice desde la UCC. Obtener cita. Exacto. Sí, señor, ahí es donde yo les digo, vea. Y solo es copiarla y pegar. Ahí está en normas APA edición 7. Y listo. Se copia esto y se pone abajo en las referencias, Edson y compañeros. Y no tenemos que poner, no hacemos esto, no copiamos el enlace, control C y lo pegamos en el trabajo. ¿Listo, Samir? ¿Viste la diferencia? No, Sí, pero señor. yo no soy. Sí, señor. Elton, dime, háblanos que no sabes. No, No, que es yo que no era soy, que Samir. yo no soy. Ah, Samir, qué pena, Elton. Samir, ¿sí? No, tranquilo, sí, ya le estoy colocando atención y sí, ya cambia Listo. mucho, sí. Cualquier cosa, preguntemos, yo tampoco me la sé Sí, toda y hágale. yo te estoy Sí, esa es la molestando idea, también. para eso tenemos el grupo. Esa Eso es la idea, Samir. Y para eso es que hacemos esta retroalimentación, porque entre todos compartimos y empezamos a trabajar mejor. ¿Listo, Samir? Pero muy bien, no lo tomes a mal. Tu actividad también tiene muy buenas cosas. Fíjate que ya estás usando las imágenes. Jorge Sí, te profe. resaltaba, cuando pongas la imagen, trata de citarla. Entonces, ¿de dónde fue esa? Entonces, fuente, la saqué de tal libro, la saqué de esta página, ¿sí? Y así Listo, también profe, sí. empezamos a respetar los derechos de autor. ¿Listo? Sí, señor. Listo. Que tuve esa gran confusión, profe, por eso le mandé el correo, porque es que al momento de leer salían, digamos, tradicional y a la vez salían lo que les mostré en el trabajo, ¿sí? Entonces yo quedaba como confundido, o sea, ¿por cuál me voy? ¿Ya por estos métodos o modelos? Entonces ya cuando me explicó, ya, pues ya uno ya asemeja bien las cosas. Listo, vale. Sin embargo, Samir, también ten en cuenta que ustedes tienen un grupo interno. Tú estás en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Sí, sí, señor. Yo estoy seguro que si tú le pides ayuda a Cristian, si le pides ayuda a Jorge, al mismo José, estoy seguro que ellos, si tienen el tiempo, te van a lograr dar una indicación. Y la idea es que sea un grupo muy unido y estemos todos para ayudarnos en lo que se pueda. No es hacerle las cosas al compañero, sino colaborarle. Mira, en tal libro puedes encontrar eso. Mira, aquí en este capítulo, aquí. Entonces es tratar, algunos se nos facilita más, a otros se nos dificulta un poquito, pero entre todos nos podemos ayudar. ¿Listo? Esa es la idea del equipo. Sí, Vale, señor. Samir, listo. Listo, Ahí, señor. ahí ya tienes entonces tu valoración de la actividad. Muchachos, entonces de esta manera damos por finalizada nuestra sesión número 15. Nos veríamos el próximo viernes y les recomiendo tener en cuenta todas estas indicaciones para que esa consulta del día viernes esté mucho más completa y como lo decía Cristian, que en ese nivel que hemos puesto de presentar nuestras actividades, de mostrar todo el manejo de estas temáticas, no baje, sino que esté un alto nivel en la presentación y mostrando ya pues trabajos correspondientes a esta es de quinto semestre, ¿no? Esta asignatura. Bien, dudas, inquietudes, preguntas. No, señor, profe. Listo, muchachos. Profe, Entonces, la actividad del viernes es hasta qué horas toca entregar el trabajo, enviarlo. plazo máximo, viernes 10 de la mañana. Ok, Si no hay listo. plataforma de Moodle, entonces se entrega a través del correo institucional, a mi correo institucional. Listo, profe. Bueno, entonces les deseo un feliz día y nos vemos la próxima sesión de clase. Mismo, profe, gracias. Chao. Bueno, hasta luego. luego. Listo, profe, que Hasta esté luego. bien. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, gracias.